La siguiente intervención, el compañero Guillermo Fouce, que bastante vosotros lo conocéis, es el presidente de Psicólogos Sin Fronteras en España. Ha colaborado con las organizaciones de memoria histórica, como siempre es compañero de Psicólogos Sin Fronteras, apoyando procesos de exhumaciones y tal, siempre como apoyo psicosocial a las familias. Y hemos coincidido con él en algunas ocasiones ya y bastantes, ¿no? Entonces, que según lo que tenemos establecido, la intervención se va a tratar sobre la lucha por los derechos humanos desde la psicología en España. Bueno, puedes leerlo cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme también, por poder, también aportar desde lo que nosotros hacemos y desde lo que nosotros somos. Voy a ver si, creo que voy a introducir algunas cosas distintas, pero bueno, espero que os sean de interés también y que luego se potencie el debate también y la discusión. En principio, una de las cosas, nosotros nos identificamos o nos presentamos siempre como una organización de derechos humanos. Y esto de que la psicología y los derechos humanos a veces cabe explicarlo. Pues, por ejemplo, nos posicionamos frente a una psicología dominante que quizás lo que hace es que la gente se adapte a circunstancias que son enfermas y que son las que realmente habría que transformar, o que generemos indolencia y algunas otras cosas. Nosotros trabajamos en una psicología comprometida que transforme o que trabaje con individuos, pero que también transforme los contextos. Y nosotros llegamos a esta cuestión de la memoria, y algo diré sobre algunos de los mitos que tienen que ver con algunos paradigmas dentro de la psicología. Llegamos porque, estábamos haciendo fosas, acompañamiento a fosas en Kosovo, en Argentina, estamos trabajando con víctimas en otras partes del mundo, en muchos casos además pagados por el propio Ministerio de Exteriores, por la ECI, que es otra de las grandes paradojas de este país, que esté financiando sumaciones fuera y haciendo algunas cosas y no dentro. O estamos trabajando con víctimas en los atentados de Madrid, dirigiendo equipos de intervención allí, o en Spanair, o en otros contextos, en esos contextos, ¿no? Y en un momento determinado nos damos cuenta de eso, de que había fosas mucho más cerca y que había víctimas mucho más cerca, y entre otras cosas nos preguntan por algunos de estos mitos que también tienen que ver con nuestra disciplina, y fundamentalmente quizás el mito, entre comillas, estrella, de si abrimos, cerramos heridas, de cómo hay que tratar a las víctimas, de qué había que hacer con las víctimas y demás. Y desde el principio tenemos absolutamente claro que estas víctimas son iguales que otras víctimas y tienen que ser tratadas exactamente igual. Y lo que hacemos también es comprometernos desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista técnico. Yo soy profesor en la universidad y escribimos sobre esto y hacemos informes sobre esto y decimos, en todo caso, pues eso, que no vemos ninguna diferencia posible en ningún planteamiento de trato a las víctimas de ETA o a las víctimas del atentado de Madrid, o a otras víctimas, que todas las víctimas en realidad deberían de ser tratadas iguales y deberían de ser tratadas desde ese paradigma que todos aceptamos de verdad, justicia y reparación, y que esta cuestión de el abrir y cerrar heridas es una cuestión que se utiliza y que no tiene ninguna base, ningún fundamento, y no se asienta en ningún paraguas. Pero eso a veces hay que decirlo también, y nosotros lo decimos desde ese trabajo con víctimas y desde la analogía de lo que significa la victimización en distintos espacios. Igual que introducimos lo que se estaba haciendo o lo que hacíamos fuera, en Argentina, en Kosovo y demás, y también dentro, ¿no? Y este es el primer punto en el que nosotros intentamos aportar, intentamos decir, intentamos plantear cómo nosotros nos enfrentamos a la cosa. Y en estas luchas de lenguaje, que yo creo que son gran parte de las que se producen, y los lenguajes que hay que ganar y que hay que construir, pues de alguna manera es el compromiso para certificar que lo que estamos haciendo en realidad es cerrar heridas y no abrirlas, y el compromiso para justificar que lo que se está haciendo es positivo, es adecuado y es razonable, y además es lo que hay que hacer en el trabajo con las víctimas.
bueno, este es el primer punto en el que nosotros, digamos, que entramos. Después entramos en algunas otras cosas y de hecho hemos tratado de aportar también algunas cosas en lo que serían políticas de la memoria o en intentar entender qué es lo que pasó en este país y por qué pasaron algunas cosas también, por cierto, de los ejecutores de algunas de esas políticas. Por ejemplo, nos encontramos, y esto es un tema que me apasiona, no me voy a deslizar mucho porque si no podría... en fin, nos encontramos con Vallejo Nájera, nos encontramos ahora con López Ibor, o hace un tiempo con López Ibor, y nos damos cuenta que aquí había, sin duda, una justificación ideológica y también científica, o un intento de justificación científica de lo que se hizo. Que no era, y este es el arsenal, lo aportamos incluso en el proceso de Garzón y en algunas otras cosas, no era, por supuesto, una cosa no planificada, no estructurada y demás, sino que hubo personas, y muy en particular Vallejo, por ejemplo, desde su posición de director de los servicios psiquiátricos del ejército franquista, que lo que decía que en España había una enfermedad, que era el marxismo, en realidad para él también la democracia, por supuesto la mujer más todavía, porque estaba ligada al psiquismo animal y estas cosas, y que lo que había que hacer era exterminarla, había que limpiar, que curar, y utilizaba ese tipo de terminología, ¿no? Hay que curar, hay que limpiar. Además lo hacía con formación alemana, con formación en Alemania, con decorado en Alemania, y lo hacía con la metodología de los alemanes. Hizo investigaciones de mediciones de cráneo para descubrir el gen del marxismo y para establecer un tratamiento a esta enfermedad que había invadido nuestro país, que era el marxismo y el republicanismo y, insisto, también la democracia. Y sabemos además que lo hizo con gente de la Gestapo y con asesores alemanes, porque hay testimonios en los que los familiares nos cuentan cómo se oía hablar en alemán y había alemanes que nos decían, o que les decían determinadas cosas. Es verdad que a día de hoy no sabemos si hubo alguna cosa más, como sí hicieron los alemanes, y es una de las zonas, si queréis, de zona gris, en la que no sabemos si se llegó a más sitios, que hubo formación alemana, que hubo aplicación de muchas de estas cosas, sí que lo sabemos. Y hemos tratado también, en la medida de lo posible, de sacar esos textos a la luz, porque además son muy clarificadores sobre cuál era esa planificación y cuál era esa estructuración y cuál era la planificación también del terror, del miedo y de una sociedad dominada por ese terror y por ese miedo, cómo se actuaba y qué se hacía. Entre otras también, el propio Vallejo planteaba o adelantaba cosas que luego sin duda se hicieron, como la eugenesia de la raza, en la eugenesia de la raza hispana o la eugamia del matrimonio, es decir, en cómo seleccionar para evitar que esto se reprodujese, en cómo establecer una serie de pautas para que los niños no se viesen contaminados y pudiesen ser separados de las madres, con luego lo que vino después. También López Ibor lo hace y es quizás hasta menos conocido, es los fundadores de la psiquiatría, de la psicología en nuestro país. López Ibor habla del modelo de hombre que había que producir o que incentivar y plantea cosas muy similares. Esta es la segunda cosa en la que nosotros nos ponemos a trabajar y nos ponemos a decir cosas. Quizás hay una tercera, aunque me meto en un terreno que no es el mío, quizás de la historia y algunas otras cosas, pero me queda con ganas escuchándoos también. Bueno, en realidad yo siempre he dicho, siempre hemos creído que aquí no hubo un pacto del olvido, hubo un pacto del olvido solo parcial. Nunca se ha dejado de hacer políticas de la memoria al otro lado. Hubo políticas de la memoria sin duda en el franquismo, de la causa general a la ley de fosas, que hay que recordar y que hay que plantear, o a las reparaciones que se hicieron y nunca pararon. En realidad han continuado en el tiempo y han estado ahí, y han seguido funcionando y han seguido desarrollándose. Igual que se ponían algunos ejemplos, bueno, pues podemos poner el ejemplo, y nosotros a veces incluso lo usamos en el discurso para intentar desvelar algunas cosas. Pues usamos, por ejemplo, lo que se presentó cuando se llevó a los altares a los mártires por parte de la Iglesia, pues,
cuando nosotros hablamos de víctimas y ellos hablan de víctimas de la represión, utilizan alguna terminología, nosotros usamos incluso algunos de esos sin decir de dónde vienen, ¿no? Para ver cuál es el trato que se está dando y cómo se está dando. Por tanto, yo creo que nunca hubo en realidad un pacto del olvido, sino que fue un pacto del olvido más bien unilateral y solo a un lado. Y en realidad siempre ha habido política de la memoria hacia el otro lado y siempre ha permanecido. Otra cosa es que es verdad, en este momento están en una situación de crecimiento y de fortaleza en la que se atreven a decir cosas que en algún momento, bueno, camuflaban de alguna manera, pero que siempre han estado ahí. Yo creo que eso es importante, que también lo tengamos en la cabeza y que incluso analicemos cómo se ha tratado esa otra memoria y qué otras cosas se han hecho y cómo se están haciendo. A partir de ahí nosotros, voy a contar en parte con una especie de relato y demás, ¿no? Bueno, pues empezamos a ponernos y a empotrar y a plantearnos qué hacemos o cómo podemos hacer o cómo podemos contribuir a todo el movimiento, obviamente como profesionales al servicio de las familias y de las asociaciones, que es nuestra tarea y nuestro papel, y empezamos a hacer acompañamientos a exhumaciones. No, por supuesto, y esto también lo decimos siempre claramente, porque consideremos que las familias están enfermas mentales o necesiten tratamiento psicológico, esa no es nuestra perspectiva para nada y nunca lo ha sido, sino más bien como un proceso, lo decía Arturo, ya nos conocemos de tiempo psicosocial, de intentar incluso, en todo caso, mejorar el impacto comunitario que tiene una exhumación. Ajustar expectativas previas, un proceso de exhumación es sumamente complejo, a veces se consigue lo que se pretende, otras veces no se consigue, implica muchos procesos también de mediación con las familias, voy a dar grandes pinceladas, implica que la gente sepa qué es lo que va a ocurrir y que esté preparada previamente antes de ponerse en marcha, implica un acompañamiento a las familias, pero implica también un espacio pedagógico, un espacio de pedagogía en el que se rompe el miedo, se rasga el miedo, se rasgan determinados procesos sociales que son muy profundos, mucho más de lo que a veces uno se da cuenta. Yo siempre digo que lo que más me impresiona de todo esto es cuando, pues eso, después de tanto tiempo te bajan las persianas y te cuentan por primera vez algo que no habían contado, o cómo el miedo sigue presente. Lo decía Arturo esta mañana con el café, cómo aún así contando cosas ahora la gente sigue temblando y sigue teniendo miedo y sigue teniendo determinadas cosas que siguen estando presentes, no son cuestiones del pasado, son cuestiones del presente, ¿no? O una vez que salimos de aquello, que cerramos la exhumación, el trabajo posterior de colocar eso, ya no tengo a tanta gente en mi entorno, como lo sitúo, como lo analizo y demás, ¿no? Y también el dar un arsenal, también en parte científico, ¿por qué no?, tal como nosotros concebimos el planteamiento de la ciencia y demás, de eliminar muchos de los mitos que también se plantean en esto. No hay odio, no hay venganza, no hay una reapertura de heridas, son procesos positivos y son procesos que se cierran en positivo desde la perspectiva de las propias familias. Y eso lo tratamos de decir, lo decimos con datos, y lo decimos con experiencia, y lo decimos allá donde tengamos que decirlo y como podamos decirlo. Y en este momento además también, bueno, pues trabajamos en algunas otras cosas, y luego haré 2 o 3 reflexiones más para también dejar el debate. En este momento trabajamos en procesos más continuados. Yo creo que en este momento, o desde hace un tiempo, las cosas, es verdad, han tenido un papel, y han tenido un papel de punta del iceberg, en muchos casos, de evidenciar la represión, de evidenciar determinadas cosas que no se podían negar, pero nosotros decidimos desde hace ya 3-4 años, trabajar en procesos mucho más constantes y, bueno, por ejemplo, creamos la Oficina de Atención a las Víctimas, que es en lo que hoy estamos trabajando fundamentalmente, también para evidenciar la inexistencia de trabajo con las familias, de trabajo real, porque la oficina del Ministerio es una broma en realidad, y podríamos hablar también de lo que significa y de lo que plantea. Bueno, una oficina en la que se trabaja en cuestiones de investigación, de intentar ver qué es lo que te pide la familia y cómo puedes intentar acompañar lo que te está pidiendo, de donantes de memoria, de grupos de encuentro al estilo latinoamericano, que es una de las cosas donde más hemos aprendido, donde más hemos podido
trabajar cosas, grupos tertulia en la que los familiares puedan, también los nietos y demás, puedan conversar, puedan establecer vínculos, puedan sentir que su lucha es la lucha de todos, porque para mí también esto es un proceso, no todos los familiares están en el mismo proceso de concienciación o han podido desvelar igual el miedo o han podido enfrentarse y confrontarse al mismo miedo y al terror. Entonces, cabe y vale la pena, por lo menos a nosotros nos está funcionando, intentar encontrar esos espacios de encuentro, esos espacios de conversación para encontrar puntos en común. O elementos de sensibilización, nosotros ahí trabajamos fundamentalmente, luego si queréis me extiendo un poco más en una idea que se llama Cartas contra el Olvido y que es fundamentalmente, también en la universidad, y yo lo hago con mis alumnos con cierta frecuencia, hacer que la gente se ponga en el lugar, como si tuviese un represaliado, teniendo un represaliado, y al final, con eso también muchos de los debates espurios que tenemos, el cierre, abre heridas, el odio y estas cosas desaparecen por completo, porque somos capaces de ponernos en el lugar del otro y entender qué es lo que significa esto. O en este momento con otro de los temas que también me parece sangrante y en el que queda mucho trabajo por hacer, que es el de los niños robados y lo que esto supuso en nuestro país y lo que hay todavía por hacer en esta materia, y también las trampas del lenguaje en la que algunas veces nos están metiendo, incluso las propias asociaciones, sabes que hay dos grandes asociaciones, bueno, esto de intentar separarse de lo que fue la represión franquista y la idea franquista y demás, se está introduciendo, se está planteando, pero parece que así nos van a hacer más caso. En fin, pues nosotros obviamente no trabajamos, pero trabajamos no solo en el acompañamiento, sino también en la reivindicación de por qué se dio esto, qué significado tuvo y cuáles fueron los orígenes y los fundamentos de esta cuestión. Y lo hacemos también en reivindicar a nuestros resistentes, a víctimas que en realidad lo que hicieron fue enfrentarse a una situación terrible, y una situación en la que se intentó romper la identidad e intentar documentar y plantear, igual que lo hicieron muchos profesionales en Alemania y en algunos otros sitios, cómo aquí se enfrentó, porque esta idea tampoco se ha contado demasiado, ¿no? Como las redes de apoyo, las redes identitarias, como incluso el humor, cuando se cantaba la paca en las prisiones y cuando se hacían algunas cosas, sirvió para enfrentarse, y cómo eso es una escuela de resistentes, una escuela para aprender cómo enfrentar situaciones. O cómo funciona el miedo y cómo funciona su interiorización y hasta qué punto el miedo también incluso se traslada en generaciones, que es evidente que se hace, y cómo el miedo condiciona cómo somos y condiciona hacia dónde vamos y condiciona nuestra vida, no en el pasado sino en el presente, ¿no? O cómo el olvido es imposible. Quiero decir que quien receta olvido, y por eso este movimiento, voy a poner un poco la contraparte, si queréis, en positivo, después del panorama negativo, que lo es, sin duda, en términos generales, pero el olvido es imposible de recetar. Cuando han pasado determinadas cosas, esto sale, esto emerge, y lo que hay que hacer, a mi juicio, también es posibilitar que se haga, porque el movimiento de memoria va a seguir siempre por delante, y las familias van a seguir siempre por delante, y van a seguir emergiendo este tipo de cuestiones que son absolutamente imparables. Es imposible olvidar determinados sucesos que han marcado una vida y que han condicionado esa vida y que han transformado cómo uno es, quién es uno y hacia dónde debe caminar. Nosotros lo que intentamos también es romper o posibilitar que eso pueda emerger y que puedan las personas sentirse acompañadas, puedan sentir que hay alguien que les respalda, que hay alguien que les escuche, que hay otros igual que ellos que pueden decir las mismas cosas, ¿no? Y esa es nuestra contribución, sin duda, con otros, no con un papel protagónico ni intentando ser la parte fundamental, sino al servicio de las asociaciones, al servicio de las propias familias, al servicio del propio movimiento, y intentando posibilitar que estas cosas puedan hacerse. Porque bueno, y voy a ser breve también y terminando, al final la cuestión es que yo creo, por lo menos así nosotros lo vemos, es trabajar con personas, trabajar acompañando personas, trabajar
acompañando el miedo, acompañando el terror, acompañando los efectos de la propia represión, que ya digo, muchas veces son más profundos en lo que es la violencia psicosocial que lo que a veces parece, para posibilitar que esto pueda emerger, pueda estructurarse y pueda proyectarse. Porque bueno, termino de verdad con esto. Como decía Forges, el tiempo todo lo cura menos las heridas, que las agrava. Sobre todo si no se tratan, si no se trabajan y si no se acompañan y si no se posibilitan. Siempre desde esta perspectiva además en positivo, siempre desde esta perspectiva de estar al servicio de, y siempre con esta perspectiva también de, desde lo que nosotros sabemos y desde lo que nosotros somos y en lo que nosotros nos comprometemos, desmontar muchos de los mitos que también hay en esta materia, y que tienen que ver con no hagamos esto para no reabrir heridas, no hagamos esto para no fomentar el odio, no hagamos esto para evitar que pasen cosas peores, con ese paraguas del miedo que sigue existiendo. Y nada, muchas gracias y a vuestra disposición también. Pues muchas gracias a Guillermo. Se me ha olvidado comentar antes que es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, conocida. Y obviamente yo creo que nos ha dejado muy claro una serie de cosas y la importancia del tema de la psicología en el asunto de la memoria histórica, porque te das cuenta de lo que acabo de decir, que siempre estamos hablando de términos como memoria, miedo, olvido, que son elementos también que son subjetivos y que tienen una parte psicológica, ¿no? Lo que has comentado antes, has comentado sobre una cosa que hemos hablado esta mañana, me parece que yo creo que es un poco interesante también contarlo. Hace un par de años en el pueblo de mis padres, en Ciudad Real, una compañera de la asociación AFAR, Ana Vieite, que estaba haciendo una recogida de testimonios orales y había grabado a 15 o 20 personas del pueblo, entre ellos a varios miembros de mi familia y tal, y un primo de mi padre, que claro, tendrá en torno a los 80 años, le había grabado por la tarde Ana un par de horas de cuestionarios sobre el tema de la represión, del régimen y tal, y se pasó el hombre toda la noche sin dormir. Y cuando Ana fue al día siguiente a salir del hotel, estaba esperándola desde el amanecer para pedirle por favor que borrase eso y no lo sacase ni lo editase en ningún sitio porque tenía mucho miedo. De miedo había sido incapaz de dormir. Estamos hablando hace un par de años de una persona de 80 años, ¿no? Y vamos a continuar con las intervenciones. ¿Quién le corresponde ahora? ¿Una paradita o vertirón? Vosotros. ¿Paramos 5 minutos?